Esto es Ensuizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches, en función de la hora que sea, dónde y cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a Ensuizados, el podcast que se graba en Lausana, en la parte francófona de Suiza, el podcast en español desde y sobre Suiza. Y precisamente aquí en Lausana se exilió la reina Victoria. Este no es un podcast de historia, pero por si acaso queda alguno por ahí que piensa que Reina Victoria es solo el nombre de una calle o de un teatro en Madrid, me permito comentar que esta mujer fue esposa de Alfonso XIII y por tanto reina consorte, abuela de Juan Carlos, quizás si sepas quién es él, que también fue rey de España por tanto, y no es solo el nombre de una calle o de un teatro. Por si a alguien le suena, quien sucedió a la reina Victoria pues fue una tal reina Sofía de Grecia. Total, que con eso de la llegada de la República a España se fue la familia real y doña Victoria Eugenia, que era miembro de la familia real británica, se fue a Londres. Pero claro, llegó la Segunda Guerra Mundial, más o menos le dijeron, oye, vete guapa, se fue a Italia, por allí había mucho Mussolini y aterrizó en Lausana, donde tras vivir una temporada en el Hotel Royal Savoie, acabó comprando una casita y murió aquí en 1969. Que por cierto, el rooftop del Royal Savoie, que lo acaban de volver a hacer, estupendo. Pero ni yo ni este podcast sabemos nada de historia, así que volvamos a Suiza, que hay también mucha bebida que gestionar. Sí, bebida, porque hoy, como tantas otras veces, porque tenemos una serie de temas recurrentes en este podcast, vamos a hablar de la Migros, el gigante naranja, uno de los miembros del oligopolio suizo de la distribución. Y lo traemos aquí porque esta cooperativa tiene una historia muy interesante con el alcohol, que han intentado de hecho cambiar este año. Y sin embargo, pues los miembros han decidido que... Te lo digo luego. Si acabas de llegar a este podcast, bienvenido, bienvenida. Si eres oyente regular, efectivamente, no hay ningún fallo informático, todo funciona correctamente, simplemente hace más de un año del último episodio. Veremos si ahora que ya hemos montado el estudio de grabación, nos podemos escuchar más a menudo. ¡Empezamos! La Migros, o mejor dicho, la Migro, porque la S no se pronuncia en realidad. La Migros en francés o Die Migros en alemán. Lo siento, amigos del Tesino, no tengo ni idea de cómo decís estas cosas en italiano. Tiene sentido que no se pronuncie la S, ya que el nombre proviene de algo tan simple como elegante. Mi y gros. Medio y grande, pero también en el sentido de mayorista en francés. Y esa es precisamente la idea de Migros, una empresa sin intermediarios, medio mayorista, directa al consumidor. Hoy en día es una de las grandes cadenas de distribución suizas que funciona como una cooperativa que junto con Coop, cuyo nombre obviamente también sugiere que se trata pues de otra cooperativa y cuyo logo también es naranja, compite en la gama media. Productos de calidad a precios razonables. Vaya, más o menos. Decir que se trata de una cadena de supermercados es una sobresimplificación de la realidad. El grupo Migros, sí, ya digo que voy a pronunciar la S en español. O, aún mejor dicho, la Federación de Cooperativas Migros tiene, además de los supermercados Migros, tiene los supermercados Discount Denner que compraron en 2007. Los Migrolino en las gasolineras o ahora en su versión más pequeña Mio, que han hecho un rebranding. Tienen las propias gasolineras Migros llamadas Migrol, además del acuerdo que tienen con Shell. La agencia de viajes Hotelplan. Tienen Migros Online, antes llamado leshop.ch, que se lo compraron en 2006 tras un acuerdo unos años antes. Por cierto, uno de cuyos fundadores se llamaba Jesús Martín García. Ignoro si suizo o español, pero en cualquier caso las raíces ahí están. Tienen también hipermercados en Francia, pegados a la frontera con Ginebra. Tienen la tienda online migrosshop.de para vender productos suizos propios en Alemania. Tienen una cadena de bricolaje llamada Do It Garden. Tienen M Electronics, que es una cadena de menaje del hogar y electrónica. Tienen Mi Casa, que son tiendas de muebles.
tienen la exclusividad de la franquicia de bricolaje Obi, que es una compañía alemana fundada en Hamburgo. Tienen la exclusividad de esta franquicia en Suiza. Obi no se conoce en España, pero algunos de nuestros primos italianos lo conocerán porque en Italia sí que están. Tienen también los centros Medbase. Tienen Digitec Galaxus, que podemos casi considerar como el Amazon suizo, que lo compraron en 2015 y que funciona súper bien. Tienen las tiendas de deportes Sport XX. Tienen también los gimnasios Active Fitness. Las librerías Ex Libris, que forman parte del grupo, de hecho, desde el año 1956. Tienen las escuelas Club Migros, que yo mismo he probado con cursos de alemán y la verdad es que la primera vez que me enteré de que el supermercado tenía un centro de formación no entendía muy bien qué estaba pasando. Tienen también un banco, el Banco Migros, y muchas cosas más que seguro que se me están olvidando. Eran también propietarios de los grandes almacenes de lujo Globus, aunque en el 2020 se deshicieron de ello por malos resultados, probablemente en parte relacionados con la pandemia mundial de coronavirus que todavía está entre nosotros. Y dejo abierto si hablamos de pandemia o endemia ahora mismo en estos momentos, porque entonces sí que no terminamos este episodio y tenemos muchas cosas que contar. Migros posee además muchas filiales que son productoras y algunas de las cuales incluso exportan al extranjero, siendo quizá la más destacable el Chocolat Frais, que vende desde 2006 chocolate suizo, obviamente suizo, en Estados Unidos y que allí pues se vende como chocolate Frey. Aquí en Suiza solamente se puede encontrar en Migros y por supuesto en cada tabletita aparece, además del logo de chocolate Frey, aparece también el logo de Migros. Como ves, es realmente un gigante. Y lo de naranja, pues porque el logotipo es realmente una M mayúscula naranja, que por cierto permite hacerse una idea del tamaño y por tanto de la variedad de la gama de productos que se encontrarán en el supermercado Migros, ya que están clasificados en una sola M Migros, que son los más pequeños, MM, 2Ms, WM Migros, los grandes, y los MMM Migros, los hipermercados donde hay absolutamente de todo. En los MMM triple M, por tanto, suele haber también algunas otras tiendas de la cooperativa, como puede ser a lo mejor la de deportes o a lo mejor la de electrónica. Pero eso es hoy. ¿De dónde viene Migros? ¿Siempre ha sido una cooperativa? ¿Y qué es eso del alcohol que decías al principio? Y por cierto, ¿soy socio de la cooperativa? Pues mira, sí, lo soy, yo lo soy. Edu lo es. Lo soy como parte de una aventura entretenidísima de periodismo de investigación en la que me he metido para poder contarte muchas cosas en este episodio. Gottlieb Duttweiler, 1925. Este señor, cuyo nombre de pila es la versión germánica de Teófilo y cuyo nombre de sobrenombre era Ducci, supongo, fue un empresario y político zuriqués que fundó lo que ejercía y pensaba. Fundó una empresa y un partido político. Fue consejero nacional, es decir, lo que en el sistema español sería diputado. Escúchate pasados episodios de Ensuizados si quieres que te expliquemos esto de forma más correcta y completa. Fue consejero de los estados, que es lo que llamaríamos senador en el sistema español. También fue publicista y también fue periodista. Del partido Alianza de Independientes, que se disolvió tras la obtención de un resultado pésimo en 1999, que es el que él fundó, pues no vamos a hablar hoy. Pero de la empresa que fundó, pues sí, que de eso va este capítulo, de hecho. Gottlieb nació en 1888 en el número 13 de la Strehlgasse, en el casco histórico de Zúrich. Tras la escolaridad obligatoria, en la que tuvo notas pues yendo desde excelentes hasta pésimas, en función de lo que le interesaba el tema en cuestión, pues se dio cuenta de que podría sacar un dinerillo criando conejos, cobayas y ratones y bueno, pues vendiéndolos. Intentó estudiar comercio en la Kantonsschule de Zúrich, o llamada Kantonsschule Remibühl, pero enseguida entró en conflicto con los profesores, pues por falta de atención y disciplina. Así que como aquí en Suiza
era y es común aprender oficios formándose directamente en una empresa, a su padre le dijeron, mira, me lo sacas de aquí, y él entró en la empresa Pfister y Sig de aprendiz y se apuntó a cursos de la Fundación Suiza de Empleados de Comercio también. A tope Gottlieb, a tope Teófilo. En algún momento de todo esto, no me queda muy claro cuándo, también aprendió el español y al terminar sus prácticas en Pfister y Sig, se va 6 meses a El Havre, que es una ciudad francesa en Normandía, en el departamento del Sena Marítimo, y que contiene, de hecho, en esta ciudad está el segundo puerto francés. Y entonces, ¿para qué se va para allá? Pues para aprender aún más sobre comercio, que para eso estaba el puerto. Y él ya veía cosas, por ejemplo, lo caro que costaban los almacenes, almacenar la mercancía, y que por qué no contactar directamente a los productores de café para que les vendieran a Pfister y Sig directamente desde Brasil, en vez de comprarlo con intermediarios que no hacían más que añadir margen. Así que ya se iba viendo una tendencia. Tras unos 10 años trabajando y subiendo escalafones y demostrando al final valía en la empresa Pfister y Sig, viajando pues por Francia, por Italia, por España, haciendo negocios, haciendo tratos, pues al señor Sig se le hincha la paciencia, vamos a decirlo así, por los métodos y exigencias del buen señor Duty. Así que cuando esta empresa termina por desaparecer en 1923, pues se llamaba, de hecho, Pfister y Duttweiler. Según he podido ver en la propia web de Migros, pues después de este cierre de empresa, emigró a Brasil para dirigir directamente allí una plantación de café. Pero al final resulta que el clima pudo con él, aguantó apenas un año y se volvió para Suiza. Y aunque mi alemán da para lo que da, parece que antes de decidirse ir a Brasil, estuvo sopesando Valencia, en España, para ocuparse de molinos de aceite. O dedicarse al azúcar polaco también, si he entendido bien las frases un poco subordinadas que he visto. Porque resulta que pensaba comprar este aceite polaco por debajo de precio en el mercado de Hamburgo y luego, pues en fin, intentarlo vender y quedarse con el margen. En 1925, fijaos la fecha, se lía la manta a la cabeza y funda, como decía al principio yo del episodio, una empresa con la idea de hacer la venta directa desde el productor hasta el cliente final, sin intermediarios. Se compra 5 camiones Forte, que son exactamente el estereotipo de coche de época que te puedes imaginar, y funda la empresa Migros S.A. Sí, sociedad anónima, no cooperativa. Bueno, primero funda la empresa y luego se compra los camiones, que si no hay asiento contable posible, pues no puede comprar los camiones para la empresa. Pero bueno, tú ya me entiendes. Y con estos camiones se lanza en la venta ambulante de arroz, café, azúcar, pasta, grasa de coco y jabón, rompiendo los precios con respecto a la competencia. Por supuesto, exitazo. Por cierto que con lo del jabón se enfrentó al mismísimo gigante alemán Henkel y en el envase de su superjabón OE no se cortaba ni un pelo y de forma poco sutil atacaba a Henkel. Entonces, como puedes imaginar, pues este método disruptivo causó algunos problemas y muchos productores decidieron boicotearlo. Pero el señor Duttweiler respondió y todavía con su negocio de venta ambulante dijo, sí, pues nada, me encargo incluso yo mismo de la producción. O sea, no voy a ir ya a comprarle al productor y vendérselo al cliente final, sino que voy yo a producirlo. Y, por cierto, lo de la grasa de coco, pues, en fin, no sé decirte exactamente lo que es, pero la conclusión a la que he llegado es que no es lo mismo que el aceite de coco, que ese sí que lo uso yo en cocina de vez en cuando. Un año después ya abre su primera tienda física y así, poco a poco, le va tan bien que funda la agencia de viajes Hotelplan en 1935, que como dije antes, cuando hice la lista, sobrevive aún a día de hoy. Y también fundó el periódico Die Tat, que no ha sobrevivido. Y ojo que lo de los camiones duró hasta el 2007, donde tuvo lugar la última vueltecita de un camión Migros en el cantón del Valais. Es prácticamente ayer.
6 años después, es decir, 16 después de la fundación de Migros S.A. Sociedad Anónima, Duty, nada que ver con Máximo, por cierto, tranquilo Amancio, en 1941 decide que una forma de ir aún más lejos en la idea de eliminar los intermediarios es dar la empresa en propiedad a los propios clientes y convierte la empresa en una cooperativa. En una cooperativa, los miembros toman las decisiones de forma democrática mediante votaciones. ¿Te suena esto algo del modelo político suizo? Aprovecha también Duty para imponer ya 2 normas muy importantes. Una, el porcentaje de los beneficios que tenían que destinarse a actividades deportivas, culturales, etc. Esto, según la última inscripción de los estatutos de 1957, implica concretamente que el 0,5% del volumen de ventas al por mayor y el 1% del volumen de ventas al por menor, el conocido como porcentaje cultural Migros, sea utilizado para estos fines, es decir, actividades deportivas, culturales, etc. Y 2, una limitación muy importante a su negocio. Migros no venderá ni alcohol ni tabaco. Esto está, ya digo, en los estatutos de la cooperativa, pero Duty ya lo aplicaba desde 1928. Por ir acelerando esta introducción a los orígenes de Migros, que estoy viendo el tiempo pasar, solo completar diciendo que en el 1948, se abrió en Zúrich la primera tienda Migros en libre servicio, copiando a los americanos, porque eso de ir cogiendo lo que vayas queriendo y pagar en la caja al final, en vez de pedirle todo a un empleado, era toda una novedad. Y de ahí para arriba. Con eso de aplicar un porcentaje a cultura, en el año 1944 se abre la primera escuela Club Migros. En el año 47, la revista Pionnier Migros, que hoy se sigue distribuyendo pero que se llama Migros Magazine. En el 52, los restaurantes. En el 54, las gasolineras Migrol. En el 57, el banco. Y otras incursiones empresariales que salieron más o menos bien, destacando, sobre todo diría yo, la cofundación del minorista más grande de Turquía, Migros Turk, que existe todavía hoy, pero que salió mal y que desde el 75 no tiene nada que ver con el Migros suizo. Pero todavía se llama así y de hecho, si ves el logotipo, es casi como el del Migros de aquí, salvo que la I latina es minúscula en Turquía y mayúscula aquí. Pero vamos, si no lo sabes y no tiene nada que ver, dirías que es exactamente lo mismo. Otra contribución mayor, que ha pasado de hecho al lenguaje cotidiano, es algo tan común hoy en día como poner la fecha de expiración de los productos en los envases, pero es que en 1967 era novedoso y todavía hoy se encuentra la inscripción Migrodata en los productos vendidos en Migros, en vez del más típico consumir preferentemente antes del, que se suele ver en el resto de los comercios. Último comentario sobre la empresa antes de meterme ya en lo que te quería contar, pero es que no puedo evitar compartirlo contigo porque también forma parte de la cultura popular suiza. M-Budget, la marca low cost de Migros, es el equivalente de la marca del dedo del Auchan o Auchan o Alcampo, según pronuncias las cosas y el país en el que estés. El diseño visual es bastante horroroso y grita «¡Esto es barato!» por los 4 costados. Con la marca M-Budget no se encuentra solo jamón barato o pañuelos de papel, sino encuentras ropa, encuentras bicicletas, relojes conectados o, por ejemplo, también un operador móvil virtual, M-Budget Móvil. Y por supuesto, el programa de fidelización Cúmulos, con sus ya míticos bonos azules y cupones para ir acumulando puntos que se convierten en bonos con un cierto valor en francos que puedes canjear por un descuento en el siguiente ticket de compra y así estás en la rueda del hámster de Migros. Tienen acuerdos con más empresas, de hecho, y se pueden obtener hoy en día puntos cúmulos incluso usando los coches del sistema Mobility o bien también usando su propia tarjeta de crédito.
Cosa curiosa es que, a pesar de tener su propio banco, la tarjeta de crédito Cumulus la emitía hasta el 2022 el banco Cembra Money Bank. Pero Migros ha puesto fin a este acuerdo y ahora Cembra pues ha sacado sus propias tarjetas con condiciones especiales cuando se compra en Migros, pero vamos, sin ningún tipo de relación contractual con ellos. Y por otro lado, Migros Bank ha lanzado sus propias nuevas tarjetas Cumulus. Ahora creo que he podido más o menos dejarte claro que Migros no es una empresa cualquiera, sino que forma parte de la historia, del paisaje, del acervo popular suizos. Volvamos, pues, a la época actual, el año 2022, porque si me estás escuchando desde el futuro, que sepas que esto es 2022. Hoy en día Migros es una federación de cooperativas. Es un poco el hijo que Gottlieb Duttweiler y su esposa Adele Duttweiler-Betsy, que nunca tuvieron, porque de hecho el matrimonio falleció sin descendencia. Su mujer, pequeño paréntesis, la conoció en el tren porque coincidían todos los días cuando él iba a trabajar desde Rüsselsheim a Zúrich, y aunque ella no le hacía demasiado casito a él al principio, pues al final se le acabó ablandando el corazón. La Federación de Cooperativas Migros, o FCM, tiene su consejo de administración donde están representadas las 10 cooperativas Migros que existen. Son 10 desde 1998, que se fusionaron algunas, eran más antes. Cada cooperativa Migros regional tiene ella misma a su vez sus propias direcciones y su propio consejo de administración. La de Zúrich, por supuestísimo, porque Zúrich es Zúrich, tiene el 32,3% del capital de la FCM. La de Vaud es que es ridículo, tiene el 4,8%, que es aún menos de la de Ginebra, que tiene el 7,2%. Pero esto no es por capricho, no es que Zúrich sean mejores y tengan más porque sí. Es porque se estableció que la repartición se haría en función del volumen de ventas, y como desde 1957 no ha hecho falta emitir más capital para la FCM, pues nos hemos quedado así desde entonces. La Asamblea de Delegados, que tiene 111 miembros provenientes de cada una de las diferentes cooperativas, es el órgano de decisión. Es esta asamblea la que elige al Consejo de Administración, por ejemplo, y también vota las modificaciones de los estatutos y de la política comercial de Migros. Hay que tener en cuenta también que el competidor directo de Migros se llama Coop, como ya he mencionado antes. También es un gigante que también tiene su propio banco, sus tiendas de bricolaje, su perfumería, sus tiendas de electrodoméstico, pero vende alcohol y tabaco. Y claro, la pregunta es, ¿no le iría mejor a Migros si también vendiera alcohol? Pues ya se hicieron esta pregunta en 1983, cuando se reformaron de arriba abajo los estatutos y se decidió explícitamente mantener la decisión de Gottlieb Duttweiler de 1928. Eso sí, aunque Migros y los restaurantes Migros no sirvan alcohol, Migros sí vende alcohol hoy en día. Por ejemplo, en los Migrolino, en las estaciones de servicio, vende alcohol. También lo vende en Denner, sus supermercados discount, y en su tienda online, Migros Online, también vende alcohol. Y la razón que me ha motivado a realizar este episodio, que se está grabando en julio del año 2022, es que Migros se ha vuelto a hacer la pregunta y los socios de cada una de las diferentes cooperativas, cada uno de ellos, se pudieron pronunciar dando respuesta a esta pregunta. Esto es porque 5 miembros de la Asamblea General de Cooperativas Migros, la FCM, volvieron a sacar el tema y pidieron votación. Y tras analizar el asunto, pues se decidió que le tocaba a los miembros de la cooperativa votar. La dirección de Migros ha querido que quede muy claro que es la Asamblea General y no la dirección la que ha vuelto a sacar el tema del alcohol. Se hizo de hecho para fomentar la participación,
en promoción para que nos apuntáramos a aquellos que no éramos miembros de la cooperativa, para que formáramos partes de ella y todo ello, pues por tanto, dándonos derecho a votar. Teniendo en cuenta que hacerse miembro no consiste en poco más que rellenar un formulario, que no cuesta dinero y que a cambio recibes una especie de acción con un valor nominal de 10 francos de la cooperativa, en mi caso la de Vaud, pues claramente me pareció que por el bien de este podcast, para hacer un capítulo informado tenía que apuntarme. ¿Te vale esto como excusa por la baja frecuencia de publicación? Supongo que no. Ahí la tengo, de hecho, la acción de Migros te la mandan en papel como en los antiguos tiempos. Y justo unos días después, pues me llegó a casa una carta con varias cosas. Había una carta de la sociedad cooperativa Migros Vaud en la que se explica que se me invita a participar en la M-Democracia, sí, lo pone tal cual, que es un proceso decisional que no tiene parangón en ninguna otra empresa, también lo pone tal cual, y se me explica que puede votar entre el 16 de mayo y el 4 de junio del año 2022 en cualquiera de las tiendas Migros y que para agradecerme el voto se me dará una plaqueta de chocolate. Y de paso también vienen unos cuantos bonos de descuento para usar en Migros, ventajas de ser cooperante, supongo. Viene también en la carta una explicación detallada de otro tema en que se vota, que no tiene nada que ver, pero que también es muy importante e interesante. Es la modificación de los estatutos para que los votos puedan ser electrónicos, porque efectivamente, como te acabo de contar, hoy en día hay que ir a votar a la tienda, aunque también se puede hacer el voto por correo, pero en ese caso no te dan el chocolate. Y aunque la papeleta no es más que una cartulina impresa donde hay que marcar con una cruz las opciones elegidas, hay un dibujito de una M naranja perforada que le da algún tipo de seguridad contra falsificaciones. Supongo, no vaya a ser que le demos chocolate a quien no debemos o que se lo demos varias veces. Viene de hecho también el detalle de exactamente las modificaciones que se proponen, que se hagan en los estatutos para permitir el voto electrónico. Pero vamos, esto te lo voy a ahorrar porque te voy a dar la turra ahora mismo con lo del alcohol. Otro elemento que viene en la carta que he recibido pues es un folleto informativo sobre el voto estrella, si vender alcohol o no. Y en la portada aparecen 2 botellas de cerveza marca Migros, una con un sí enorme escrito que pone M cerveza rubia y otra con un no enorme también que pone M cerveza 0% sin alcohol. Y en el folleto pues explica por qué se vota, porque ahora mismo tiene sentido cambiar de opinión. De hecho, pone que en la época en la que se decidió eso del alcoholismo era un problema, pero que el contexto social ha cambiado y que ahora Suiza tiene instituciones sociales que no existían, como el seguro de desempleo, el seguro de viudedad, que permiten proteger a la población cuando la vida les da un golpe duro. De lo cual deduzco que lo que quieren decir es que antes la gente se daba el alcohol cuando les iba mal, pero que ahora con todo este sistema social ya no beben, sino que reciben ayudas, supongo, ¿no? Es, vamos, lo que dice la frase al final. También se habla en esta documentación de la votación de 1983 y del no del 54,2% de los votos que se obtuvieron entonces. Y también te explican que se organizan 10 votos separados, uno por cooperativa, y que por tanto, si la cooperativa de Vaud, por ejemplo, vota que sí y las otras que no, pues en Vaud Migros venderá alcohol y en las demás pues no, y ya está. Y tanto para esto como para lo del voto electrónico, el cambio tiene que ser refrendado por 2/3 de los votantes. La mayoría simple no basta. Como si fuera una votación en referéndum de la política suiza habitual, viene también una explicación muy detallada de los argumentos del campo a favor y del campo en contra. Creo que ya te lo puedes imaginar porque llevo un rato hablando un poco de este tema. Pero básicamente los argumentos a favor que evocan son que Migros se adapte a las necesidades de la clientela, a el cambio de época, el placer de la degustación, tal cual, la credibilidad, porque de facto Migros vende ya alcohol. Yo esto más lo llamaría coherencia que credibilidad, pero vale. Y por último, la competencia. ¿Los argumentos en contra cuáles son? Pues la identidad, la tradición, el riesgo de dependencia, a esto voy a ir ahora, que Migros ya vende alcohol en algunas de sus tiendas, que solo se hace en realidad para ganar dinero y que Migros tiene que seguir siendo especial y tal, y que si hay bebidas alcohólicas, atención al argumento, si hay bebidas alcohólicas,
como no van a ampliar las tiendas, entonces de forma lógica tendrán que quitar otros productos de las estanterías. Es pura física, vaya. Y entonces, claro, a lo mejor el producto que van a quitar es justo el que a ti te gusta. Lo de la dependencia me parece especialmente interesante porque es verdad que en la prensa he visto un activismo bastante importante de personas y asociaciones de exalcohólicos que decían que Migros era el único sitio en el que se sentían seguros y a salvo haciendo la compra y que tenían miedo de recaer si al ir a comprar de repente se encontraban frente a botellas. Obviamente estas personas están totalmente en contra de que cambien las cosas. Concretamente, y también según toda esta documentación que ya te digo que recibí, se trata de quitar las palabras bebidas alcohólicas de este artículo de los estatutos actuales de Migros Vo. Una sana política familiar y social. La protección de la salud pública, en particular, gracias a una alimentación adecuada. Migros renuncia conscientemente a la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco en los puntos de venta M. Migros renuncia conscientemente a la venta y de tabaco en los puntos de venta M. Y sí, es que a pesar de todo esto, si quieres comprar tabaco, te ibas a tener que seguir yendo a la COP, la competencia. Y por último, por supuesto, en la carta, la papeleta en sí mismo, como te digo, con esa M troquelada en la que hay que marcar 3 cruces. Si se aceptan o no las cuentas del año 2021, si se acepta o no lo del voto electrónico y si se acepta o no lo del alcohol. La administración de la cooperativa Migros Vo sí que tomó partido y dijo claramente que recomendaba votar que sí, que el mismo Duty ya se había abierto a la venta de vino en 1948 y lo sometió a votación, pero que por supuestísimo es decisión de la cooperativa, ¿eh? Nosotros no decimos nada, no decidimos nada y ya está, ni la administración ni la dirección, esto los miembros. Bueno, pero dime ya de una vez el resultado de la votación, por favor. Pues que de calle sí que se pueda votar electrónicamente para incentivar la participación, pero también de calle que no se venda alcohol en Migros de forma unánime. Las 10 cooperativas regionales han votado en contra, con una participación del 29%, pero en fin, esto es Suiza. Incluso la cooperativa de Ginebra, donde según los estatutos bastaba una mayoría simple, en vez de los 2/3, el 64% de los votos fueron para no vender alcohol. Y en el Tesino, cantón italiano, también salió que no, pero han sido los que más cerca han estado de mitad, con un 55% para el no y un 45% para el sí. Así que a partir de 2023 se podrá comprar en Migros una cerveza con un no enorme que será sin alcohol. Porque sí, efectivamente, el jueguito de las 2 cervezas que vimos en la carta, el juego era que en función del resultado de la votación en Migros se vendería una u otra cerveza. Así que se va a convertir en un símbolo de un resultado histórico del año 2022. Así que ya sabes, Migros sigue siendo Migros, sigue sin vender alcohol, y si vienes por aquí a partir del año 2023 y ves una cerveza rara que pone no, ya sabes que esto lo aprendiste escuchando Ensuizados. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero haber contribuido al objetivo principal de este podcast, divulgar sobre la cultura y la vida en Suiza en español. Un placer. Este es el primer episodio del año 2022, después de un 2021 de secano total. Te estoy hablando desde el nuevo estudio de Ensuizados, desde el cual espero poderte acompañar más a menudo ahora que ya estoy instalado. Muchísimas gracias por la escucha y por la fidelidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Me siento muy humilde ante el hecho de que incluso sin publicar este podcast sigue creciendo, porque os lo vais recomendando unos a otros. No os merezco. Además, desde el último episodio ha dado lugar a que unos cuantos de los oyentes me contactaran, resultando en algún intercambio de mensajes, alguno bastante extenso de hecho, e incluso uno se materializó en un café, o mejor dicho, en un té frío en Lausana. ¿Tú también quieres contactar conmigo pero no sabes cómo?
que no me enteré yo, que esas ganas de hablar pasan hambre. Ve a la web del podcast y ahí tendrás todo en ensuizados.es/contacto. Y si me quieres poder escuchar hablando sobre Suiza más a menudo, existe un podcast hermano de este con cápsulas rápidas y notas a pie de página que se llama Ensuizados Express con 2 S. Búscalo. En el momento en que se publica este episodio, Ensuizados Express ya ha alcanzado los 100 episodios, una cifra de vértigo. Y aunque creas que no llevo la cuenta, sí que la llevo. Acabas de terminar de escuchar el episodio 17 de Ensuizados. Gracias de nuevo y recuerda que no te engañen, el verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros.